Nuestra ley ofrece diferentes opciones en las que puedes aplicar como rentista, es decir, diferentes tipos de inversiones que, ya sea en tu país o fuera de tu país, puedas aplicar para la inversión como rentista. ¿Qué es un rentista? Un rentista es una persona que tiene una renta mensual y fija que puede ser probada a través de cuentas bancarias o una certificación, por ejemplo, y esto te va a permitir que al tú recibir mensualmente esa suma de dinero, pues el Estado Dominicano, a través de sus organismos como la Dirección General de Migración, te permita optar por la residencia como rentista. Hay múltiples de formas de emigrar a la República Dominicana, sin embargo, esa es una de las más comunes. ¿Qué vas a necesitar? Precisamente esa certificación o esa cuenta bancaria debidamente certificada de que recibes esa renta debes de recibirla en el extranjero, no debes recibirla en la República Dominicana. Existen diferentes formas de tú obtenerla, ya sea porque invertiste en bienes raíces, en acciones en una sociedad, entre otras. Con esa certificación y los demás documentos personales debidamente apostillados y o legalizados, ¿cuáles son esos documentos? Acta de nacimiento, certificación de los antecedentes penales, por ejemplo, tu solvencia personal, tu solvencia económica, como otro tipo de cuentas bancarias que puedas tener, los documentos, por ejemplo, de matrimonio si eres casado y tu esposo o tu esposa será un cónyuge dependiente del proceso, las actas de nacimiento de tus hijos, entre otros documentos, siempre debidamente apostillados, van a acompañar la solicitud. Es un proceso burocrático, pero es un proceso relativamente organizado y rápido. A tratarse de dos etapas. Una primera etapa que es en el Consulado Dominicano del país de origen y una segunda etapa en la Dirección General de Migración. Usualmente, cuando el consulado te ofrece o te otorga el visado, entonces te va a dar un plazo para tú poder ingresar a la República Dominicana y poder continuar el proceso. Estos dos pasos o estas dos etapas son obligatorias. No debes quedarte solo con la visa y no obtener la residencia, sino que es un proceso que debe de ir uno en secuencia del otro. ¿Por qué? Porque si más adelante decides optar por la nacionalización o la naturalización en la República Dominicana, es decir, como dominicano, pues es muy probable que el Ministerio de Interior y Policía te vaya a exigir un tiempo determinado de la obtención de la residencia. Es decir, que es necesario ir agotando pasos por pasos para lograr la meta de, por ejemplo, si deseas ser un dominicano en un futuro. Yo soy Miguelina Rodríguez y a través del Minuto Legal te invito a conocer el futuro legal.